Oremos. Bendito Señor y Dios, estamos ante tu presencia en esta tarde. Hemos venido, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre, para adorarte, porque solamente tú eres alabado, de ser bendecido, de ser glorificado, Padre. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú nos has permitido, Señor, llegar hasta aquí, porque nos has dado, Señor, esta bendición y este privilegio de estar, Señor, meditando en tu palabra en estos miércoles, orando, Señor eterno, con la firme intención, con el firme propósito de saber, bendito Dios, de que tus promesas son fieles y verdaderas y que tú has de cumplir, Señor, de acuerdo a cada necesidad en su tiempo y de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Gracias, Padre, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, pero también, Señor, tú pones en nosotros fe para que podamos confiar, Señor, plenamente en ti, bendito Dios, de que, Señor, todo lo que pidamos en oración, creyendo lo hemos de recibir, Padre Santo. Gracias, Padre, por esta tarde, por este tiempo de meditar en tu palabra. Permite que tu palabra lleve a cabo tu obra perfecta, Señor, que penetre hasta partir el alma y que discierna los pensamientos de los corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo estamos pidiendo. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Pueden, hermanos, sentarse, tomar sus lugares. Y estamos avanzando en el capítulo 2 del libro de Daniel. Estamos ya adentrados en el verso 19. Vamos a ir de lleno al texto, hermanos. Para ver lo que Dios nos quiere enseñar en esta hermosa tarde. Estamos viendo a través del texto, estamos aprendiendo algunas cualidades de Daniel y son características de todos aquellos que nos decimos cristianos, ¿verdad? Aquellos que hemos recibido a Cristo como el Señor de nuestras vidas y que nuestras mentes han sido renovadas, nuestras vidas han sido transformadas y el Señor está haciendo en nosotros su obra perfecta, su obra de santificación. Y en Daniel hemos visto que es un joven porque está todavía muy joven. Unos opinan que tiene 18 años en estos momentos, unos que tienen 20, pero realmente es un joven muy valiente. Una característica de un siervo de Dios: valientes. Los hijos de Dios son valientes y esforzados. No tienen temor, no tienen miedo. Al único que le tiene miedo es a Dios, porque Dios es fuego consumidor. Amén. Al único que le debemos de tener miedo es a Dios, a nadie más, porque Dios es un Dios celoso, hermanos. Y entonces en este verso, en el verso 19, dice el texto: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y aquí vemos a Daniel en los versículos anteriores a este texto. Él está orando con sus amigos, ¿verdad? Él lleva a sus amigos a la oración. Él sabe que hay poder en la oración, hay respuesta de Dios en la oración, y por eso es que él ora. Él trae a Dios esta necesidad, este asunto, este tema, lo pone, lo deposita delante de Dios. El texto, hermanos, no dice cuánto tiempo pasó después de haber ellos orado, ¿verdad? No dice al día siguiente, pasaron 15 días, pasó un mes, no dice. No, y tampoco vamos a elucumbrar o a pensar o a detenernos en cuánto tiempo pasó. Lo que sí es cierto es que él se mantuvo firme, con la certeza de que Dios estaba en el asunto. Y en esto consiste, hermanos, el orar con fe, en saber de que traemos nuestras peticiones delante del Señor y las depositamos delante del Señor y decimos: Señor,
aquí está mi necesidad, hazte cargo. Yo sé que tú estás al pendiente, yo sé que tú tomas esta necesidad y la vas a contestar a su tiempo, de acuerdo a tu voluntad, que es perfecta y que es lo mejor para mi vida. Entonces yo me levanto y estoy convencido y sigo orando en esa misma necesidad, sabiendo de que el Señor está en el asunto. Y entonces, en uno de esos días, el texto revela que, o nos manifiesta que el secreto fue revelado a Daniel. Eran tres amigos y Daniel, pero la revelación, el secreto, el asunto, que era lo que el rey estaba pidiendo, que él estaba solicitando que se le dijera primero el sueño que él tuvo y su interpretación. Y esto sucedió con Daniel en una visión de noche. Los comentaristas opinan que este texto, estas referencias o estas palabras que hacen alusión a una visión de noche, significa que fue una situación que se dio en la noche, no precisamente fue un sueño, fue en algún momento de la noche y fue como una manera de una manifestación de parte de Dios, una visión de parte de Dios. Por lo cual, él recibiendo el resultado de esta solicitud, de este tema, él bendijo, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué hace usted después de haber recibido una bendición? ¿Qué hace usted después de haber recibido un incremento en su salario, un ascenso? Una respuesta favorable a su petición. ¿Qué hacemos, hermanos? Vamos y lo derrochamos, nos sentimos muy orgullosos porque nos lo merecíamos, lo estábamos esperando porque era producto, era esfuerzo de nuestro trabajo. ¿Qué hacemos, hermanos amados? Aquí podemos aprender qué es lo que hizo Daniel. Bendijo, y esta palabra en el original significa se arrodilló y alabó al Rey de Reyes. Esto que había sido oculto ahora es revelado. Y él, como resultado de haber recibido esta respuesta a su oración, él se arrodilla y alaba al Señor. Podemos ver en Daniel una característica más de los siervos de Dios. Él es un adorador, hermanos. Él es un hombre, una mujer. Podemos ver en él un hombre cristiano, una mujer cristiana que puede reconocer a Dios en todos sus asuntos. Sabe que Dios está en control. Dios tiene el control y él lo sabe. Daniel recibió la contestación a su oración en visión de noche. Él podríamos pensar que él estaba despierto y tuvo una visión. Dios reveló el secreto a sus hijos, sigue revelando a sus hijos el Señor, así como le reveló el sueño a José. ¿Lo recuerdan en Génesis? El Señor, Dios Todopoderoso, le revela el sueño a José y José interpreta los sueños de los funcionarios de Faraón cuando él estaba en la cárcel. Génesis capítulo 39, cuando tengamos oportunidad en nuestros hogares, vamos a meditar en estos versículos. Y Dios reveló a José el sueño también de Faraón. Génesis capítulo 41, ¿lo recuerdan? El misterio de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y aquí hay algo interesante, porque el Señor les muestra a hombres que no son, a hombres incircuncisos, a hombres paganos, porque Dios les revela a ellos o les manifiesta a ellos en sueños lo que ha de suceder. ¿Por qué no revelarle esta información
a sus hijos, al pueblo de Israel, a los de judíos o a los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto, hermanos. Dios quiere llevar a cabo sus propósitos y Él está pensando, hermanos, en atraer a otros delante de su presencia, porque Él está decidido a traer salvación al mundo y quiere usar a sus hijos para revelarles cuál es su destino final si no se arrepienten y si no buscan a Dios. Como resultado de Dios revelar el secreto a Daniel, se arrodilló y dio gloria a Dios. Dios contesta su oración porque Él nunca nos va a defraudar. Y también en este punto tenemos que recordar cuándo fue la última vez que usted y yo nos depositamos en el Señor o nos arrodillamos delante del Señor para traer nuestras necesidades, con la confianza y con la seguridad de que Él está en medio de nuestro asunto. Cuando decidimos confiar en fe y nos humillamos delante del Señor para que el Señor actúe, ya no meter las manos nosotros, ya no hacer nada nosotros, es dejar que el Señor lleve a cabo sus propósitos. Y alabó al Dios de los cielos. Este párrafo significa lo siguiente: porque el Dios de los cielos, porque Él está por encima de todo astro, de toda estrella, porque para los babilonios o caldeos, cada uno de sus dioses estaba referenciado a una estrella o a un astro. Por eso dijo Daniel que Dios es el Señor de los dioses del cielo, por encima de cualquier astro o estrella, por encima de cualquier Dios que se nombre. Los caldeos eran expertos en el zodiaco. Ellos eran astrólogos, dominaban este estudio de las estrellas y para ellos toda la vía celeste, todos estos estudios que ellos hacían, para ellos nombraban a cada uno de estos astros como sus dioses. Por eso Daniel hace referencia a esto diciendo que Dios es el Dios de los cielos. En el verso 20, la palabra de Dios dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Daniel, hermanos, después de haber alabado al Señor, después de haberse arrodillado, reconocer que Dios ha intervenido en el asunto, ha revelado a él este asunto en una visión, en sueño. Él adora a Dios y dice: sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Y hay un canto que hace referencia a esta alabanza: Dios sea glorificado eternamente y para siempre, porque la fuerza y el poder a Él le pertenecen. Job capítulo 12, verso 13-25 dice lo mismo. Lo voy a leer, lo vamos a leer para que nos ubiquemos y recordemos el Dios en quien hemos creído. Job capítulo 12, versos del 13 al 25, dice Dios en su palabra: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca, si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. ¿Por qué buscar el poder en otro lado, hermanos? ¿Por qué buscar la fuerza en otro lado? ¿Por qué buscar sabiduría en los dioses de este mundo, en los demonios? Porque detrás de cada santo hay un demonio. Él
hace andar despojados de consejo a los consejeros, y él entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos, priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca la luz a luz la sombra de muerte. Él. ¿Quién es él? Su nombre es Jehová, el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Él multiplica las naciones y él las destruye, esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Aquí está hablando Job. En la sabiduría de Job, en la sabiduría, hermanos, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Hombres de Dios. Job es uno de los primeros libros, de hecho, quizás el segundo libro, después del Pentateuco. Fue uno de los libros más antiguos, hermanos, y está aquí un hombre de Dios, hablando acerca del poder y de la sabiduría de Dios. Este es el Dios en quien creemos. Él es la fuente de toda sabiduría, dice Proverbios. Si el Señor es la fuente de toda sabiduría, y Él es el Todopoderoso, y Daniel lo sabe. Proverbios capítulo 2, verso 6, lo voy a leer rápidamente. Proverbios 2, 6, dice Dios en su palabra. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Queremos ser sabios? El Señor es la fuente de toda sabiduría. Lo único que tenemos que hacer nada más es humillarnos delante de Él, como lo enseña Daniel. Reconocer a Dios en todo lo que hagamos. Reconócelo en todos tus caminos, dice el escritor bíblico. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, y será medicina para tus huesos. Reconócelo en todos tus caminos. Me equivoqué, Señor, pido perdón, me levanto y camino firme, confiando en ese Dios que tiene el control de nuestras vidas. Pero también Él es sabio, pero también Él es todopoderoso. Génesis capítulo 17, verso 1. Y aquí está la palabra El Shaddai en el Antiguo Testamento. Él es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede. El que tiene el poder para hacer todo lo que se proponga. 17.1 dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios el buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. En el verso 21, amados hermanos, dice el texto: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y este texto, hermanos, en este texto podemos ver con claridad que Dios es soberano sobre los tiempos. Él tiene el control sobre todos los eventos del mundo, y lo que pasa en el mundo está bajo su control.
Él quita reyes y coloca a otros en su trono. Él da a los sabios sabiduría y a los entendidos su inteligencia. No hay ningún hombre que sea sabio por sí solo. Es sabio porque Dios le ha dado sabiduría, porque Dios así lo ha querido, porque Dios así lo ha provisto en su infinita misericordia y en su infinito poder. También en el verso 22, Daniel está adorando a Dios porque él hace referencia a sus atributos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El Señor revela lo oculto y propone claridad. Nos recuerda que en los momentos de duda y confusión, Dios se presenta como la luz que puede revelar lo que permanece oculto en nuestros corazones. Sin embargo, a veces, hermanos, en algunas situaciones, pareciera que estuviéramos metidos en alguna situación difícil, en alguna situación de oscuridad, en algún laberinto sin salida, y clamamos a Dios, y cuando clamamos a Dios, Él nos responde. Y Él nos saca de ahí, de ese hoyo de la desesperación, de esa duda, de ese momento de confusión, porque Él es un Dios que habita en la luz. Con Él mora la luz, porque Él es la luz. Él revela lo profundo y a nosotros, hermanos, nos ha revelado que nos estábamos anteriormente en las tinieblas, de donde Dios nos sacó. Nos hace recordar nuestra condición para poder nosotros, hermanos, volvernos a Él y ser temerosos de Él. En ese proceso de revelación, la confianza se convierte en nuestro faro, iluminando caminos que antes creíamos cerrados y transformando nuestras luchas en momentos de crecimiento y de esperanza. Dios conoce, Él revela lo que está en tinieblas, porque con Él habita la luz, con Él mora la luz, la iluminación, y el texto bíblico traduce la sabiduría, la luz que da la sabiduría. En el verso 23 continúa diciendo: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Me has dado a conocer, significa, me has enseñado lo que te preguntamos. La pregunta o la necesidad que te planteamos, tú la has contestado, Señor. Ha sido propicio a nuestra necesidad, a nuestra petición, a nuestra solicitud. Me has enseñado nuestra oración, la oración ha recibido respuesta. La petición, la necesidad en lo que respecta al asunto del rey, nos los has hecho saber. Y en esta oración, hermanos, Daniel reconoce la soberanía de parte de Dios. Daniel ora en una acción de gracias. Daniel, hermanos, no se atribuye el mérito. Amén. Somos tentados, a veces somos tentados a creer que nos lo merecemos. Producto de nuestro esfuerzo, producto de nuestro trabajo, producto de nuestros años de vida cristiana. Daniel nos atribuye el mérito. Daniel reconoce que de Dios viene la sabiduría y la fuerza y la revelación. Y en cualquier momento, hermanos, que nos sintamos susceptibles, sabemos que podemos acudir a Dios porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Es interesante también poder saber que Daniel aún todavía no ha presentado su respuesta al rey, porque realmente no sabe si lo que le va a decir al rey es lo que soñó. No sabe todavía si lo que le va a decir al rey fue lo que es la interpretación real de lo que significa.
Pero él está obrando en fe, hermanos. Él está confiando en el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo hicimos esto? Nos aferramos a la idea de creer que necesitamos que nos ver la película completa. Y no damos por hecho que si Dios ya nos mostró la respuesta, no la queremos creer. Dudamos todavía. Dudamos. ¿Y qué tal si? Pero es que dudamos. Daniel no duda, hermanos. Y esta es una de las cualidades que debemos de rescatar de Daniel. Al no dudar, él tiene valor. Él avanza con firmeza. Él puede ir delante del rey y puede ir a buscar al rey, como lo vamos a ver más adelante, y decir, Dios me ha mostrado la solución, la respuesta en lo que respecta al asunto. Y puede hablar con sus amigos y decir, hemos recibido la respuesta de parte de Dios. Fe. ¿Qué tan lejos o qué tan cortos estamos en fe? ¿Cuándo fue la última vez que usted se depositó delante de Dios en obrar con fe? ¿O es que los problemas son más grandes que nuestro Dios? ¿O es que ya tiene mucho que usted no ora? De tal manera que está frío en su relación, en su intimidad con Dios. ¿O suele suceder que estamos tan abrumados por las necesidades que a veces pensamos que Dios se está manifestando de una manera natural, así como nosotros nos movemos en este campo natural? Nuestro Dios es un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Lo único que tenemos que hacer es dar un paso de fe. Él no sabía si Faraón le va a decir exactamente, esto que tú me estás diciendo es exactamente lo que yo soñé. Él no había ido a ver al rey, pero ya estaba dándole la gloria a Dios. Daniel no se atribuye el mérito. Daniel reconoce que de Dios viene la sabiduría y la fuerza y la revelación. Y Dios ha contestado la oración y todavía él no sabe la reacción del rey. Todavía no sabe si el sueño y la interpretación son correctos, pero él tiene fe. Él ya agradece al Señor el favor recibido porque el Señor ya ha mostrado una respuesta a su oración y él cree firmemente que Dios está en control y que él no es ajeno al asunto. Por lo tanto, no duda y cierra el tema diciendo, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Se acabó. La respuesta ya está dada de parte tuya. Ahora sigo yo, Señor. Dame sabiduría, dame valentía, dame fuerza, dame poder para yo saber lo que sigue, lo que vamos a hacer. Acción. No es de que ya nos llenamos de información, estamos llenándonos de información bíblica. Hemos aprendido en nuestro caminar de vida cristiana algunas cosas que nos están siendo de ayuda, de bendición, y las estamos agarrando y las estamos guardando en nuestra bolsa de vida espiritual y no estamos poniéndolo en práctica. De tal manera que no hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, de tal manera que nosotros mismos nos hemos limitado en nuestro avance, en nuestro caminar de nuestra fe cristiana. Las oportunidades se presentan todos los días, en todo momento, pero nosotros no hemos querido dar el paso de fe. De tal manera que en vez de crecer como es normal en un cristiano normal, recuerden que en la vida cristiana no hay enanos espirituales, todos tenemos que crecer en la medida, en la estatura del varón perfecto, pero nos hemos limitado porque no queremos creerle a Dios. Por lo tanto, él continúa en el verso 24 en su acción. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue directamente sobre el ejecutor y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. ¿Es valiente este hombre? ¿Es valiente este hombre, hermanos? Va directamente con el que tiene
la espada desenvainada para matar a todos los sabios de Babilonia. Y le dice, no los mates a ellos. Daniel fue a Arioc, que había sido nombrado para ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo en el hebreo, no los ejecutes, no los mates, preséntame ante el rey y le mostraré su interpretación. Y aquí, hermanos, vemos otra cualidad de Daniel. Daniel es un intercesor nato, un intercesor, un hombre que se pone en la brecha en beneficio de otros. Un hombre que está dispuesto, hermanos, a interceder, a velar por otros, sabiendo que la causa es justa, que ellos no merecen morir. Ellos saben que es una decisión completa, total y arbitraria de parte del rey Nabucodonosor. Por lo tanto, él intercede por ellos. Una característica de nuestro Señor Jesucristo, un intercesor. Los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos, somos intercesores. Estamos en todo tiempo orando, poniéndonos en la brecha en favor de otros, en beneficio de otros. Lo hacemos con los niños, lo hacemos con los adolescentes, lo hacemos con los hermanos, con las personas que tienen una necesidad de oración, intercesión. Pide que no se ejecute a los sabios injustamente. Su carácter compasivo lo hace interceder por hombres que no han logrado descifrar el misterio. Y nos lo vamos a encontrar en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, hombres y mujeres que están creciendo en su vida cristiana, otros con mayor crecimiento espiritual, con menor crecimiento espiritual, que tienen necesidad de usted y de mí. Y nosotros no podemos decirnos, hazte a un lado, quítate. No, tenemos que ayudarlos, interceder con ellos, apoyarlos, ser de bendición para sus vidas también. Ellos necesitan caminar. También necesitan, no han logrado descifrar el asunto del rey, pero él ya lo tiene, y eso no lo hace más que los demás. Él es un intercesor que lleva a los hombres a Cristo. Usted y yo debemos de reflejar el carácter de Cristo. ¿Recuerdan la oración de intercesión del Señor por sus discípulos? El Señor ora pidiendo por sus discípulos para que se mantengan firmes en su fe. Ya que las pruebas son difíciles, el diablo es fuerte y la tentación es constante. Daniel intercede y actúa pidiendo que lo lleven ante el rey, asumiendo la responsabilidad. Y si no es el asunto del rey el que ha recibido, su cabeza está en juego, hermanos. Asume la responsabilidad de su liderazgo, asume la responsabilidad la responsabilidad adquirida, la responsabilidad confiada. Él la toma, él la asume. Y cuando hablamos de responsabilidad, hermanos, recordamos a los reyes de Israel. Y lo que vamos a aprender en el libro de Daniel es que ellos no han asumido su responsabilidad en el reino, en el mando, en todas estas oportunidades que Dios le dio a todos los reyes de su pueblo de dirigir el reino, de hacer una teocracia en el mundo. Pero lo que vamos a descubrir en Daniel es que Dios ahora le otorga esta autoridad a hombres paganos. Como consecuencia de no asumir esta responsabilidad en el reino, Dios se los quita y les dice, bueno, tuvieron su oportunidad. No la pudieron, no la quisieron aprovechar. Ahora estos hombres van a dirigir el curso del mundo. Y vamos a empezar primeramente por el imperio de los caldeos, por el imperio babilónico. Lo vamos a ver cuando entremos ya en la estatua, en el periodo de los 4 periodos, hasta antes del nacimiento del Señor Jesús. Los caldeos, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Hombres paganos completamente, alejados de la ciudadanía, alejados del reino de Dios. Dios les entrega el poder. ¿Y por qué se los entrega, hermanos? Porque su pueblo no quiso hacerse responsable. Pero en medio de estas circunstancias, o en medio de esta condición, Dios presenta a un hombre, a un joven valiente,
que es usado por Él para llevar a cabo sus propósitos. Alguien que sí quiere obedecer, alguien que en sí se deja someter por la autoridad de Dios. Este hombre asume su responsabilidad en el reino y Dios lo usa para mostrarle al hombre pagano de qué se trata, cuál es el alcance, cuál es el plan, el propósito de Dios. Él les muestra, les revela lo que Dios va a hacer con él si ese reino no lleva a cabo sus planes de acuerdo como él los tiene ya estipulados. Daniel actúa valientemente como debe actuar un hijo de Dios, con valor y con prontitud. Verso 25 dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y Arioc, que es el encargado de ejecutar a los caldeos o a los sabios de Babilonia, va en busca del rey y le manifiesta esto, hermanos. Noten algo que podemos aprender en este texto. Él manifiesta que ha encontrado un hombre, él lo ha encontrado, él en su sabiduría lo ha encontrado, de los cautivos de Judá que pueden interpretar el sueño del rey. Noten que él se atribuye el éxito de este acontecimiento. Como buen hombre del mundo, está acostumbrado a llevarse los méritos propios, a no darle la gloria a Dios. Él va con el rey y le dice, él se atribuye el mérito del hallazgo con sus palabras, denigrando a Daniel, haciéndolo menos por su situación. Dice, lo he hallado, es de los que trajimos cautivos de allá del pueblo de Judá. Él viene con una intención, él te va a ayudar, rey. Lo que contrasta con lo que Daniel hace. ¿Y qué hace Daniel, hermanos? Daniel le da toda la gloria a Dios. Por en ningún momento pasa por la cabeza de Daniel el tomarse la gloria. En todo tiempo, la gloria le pertenece a Dios y por eso Dios lo usa para sus propósitos. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Y la pregunta es, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y aquí estamos entrando, hermanos, en un punto en donde Daniel nuevamente glorifica a Dios, le da la gloria a Dios. Vean esto, el rey cuestiona directamente al rey diciendo, en el hebreo es, ¿eres capaz? ¿Tienes tú una respuesta para lo que yo estoy pidiendo? ¿Eres capaz de resolver, de hacerme saber el sueño? Lo primero que pregunta, de decirme el sueño. ¿Sabes lo que yo soñé? ¿Tú sabes lo que te va a pasar? La intimidación. ¿Vas a poder decirme su interpretación? Él lo llama por su nombre y le dice, Belsasar, tú que tienes un nombre, el nombre de uno de mis dioses, Belsasar, ¿te sientes capaz? Tú, si todos los magos, astrólogos de Babilonia no han podido, ¿tú quién te crees? ¿Estás capacitado para decirme lo que soñé e interpretarlo? Por eso Daniel en el verso 27 contesta. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y esto que Daniel está diciendo, hermanos, es la realidad que existe hasta el día de hoy y siempre. La sabiduría humana está limitada frente a la revelación divina. Daniel manifiesta que ningún consejero,
ningún mago, ningún astrólogo tienen la capacidad de descifrar el sueño y sus misterios. Por eso contesta diciendo, pero hay un Dios en los cielos, sí, en la tierra, ni uno, ni siquiera uno, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dios se manifiesta, hermanos, una vez más. Daniel se pronuncia diciendo, hay uno que está por encima de todo nombre que se nombra. Ese es el Dios soberano en quien yo creo. Él tiene conocimiento, tiene la sabiduría y conoce todos los secretos del futuro. ¿Para qué acudir a la sabiduría del mundo si tenemos la sabiduría de Dios? Si podemos caminar en rectitud, sabiendo que podemos ser guiados por la sabiduría de Dios. Por eso le hace ver su condición y le dice, tú eres un ser humano. Estando tú, rey, en tu cama, duermes como cualquier ser humano. Vives como cualquier ser humano. Eres un ser humano. Eres un mortal. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, Dios, te mostró lo que ha de hacer. Dios, en su infinita misericordia, te ha mostrado a ti lo que Él va a hacer, sus propósitos, sus planes, lo que ya mencioné. Él ha decidido quitarles esta autoridad a sus hijos para dárselos ahora a estos reyes paganos. Dios les muestra sus propósitos. Solamente se lo muestra y no tiene la oportunidad él de recibir directamente esta interpretación. Dios usa a sus hijos para manifestar el propósito de este sueño. Por eso termina diciendo, y a mí me ha sido revelado este misterio. Noten este texto, hermanos amados, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Sabiduría y prudencia, valentía y fe. Sabiduría y prudencia, valentía y fe, características de este hombre en todo momento. Muestra humildad, diciendo, reconociendo que la revelación no proviene de su propia sabiduría, que el único que da la sabiduría es Dios. Mientras estemos conectados, mientras dependamos de Dios como pámpanos de la vid, vamos a poder conducirnos como hombres sabios y vamos a actuar como mujeres sabias con sabiduría. En el momento en que nos desconectamos del Señor, entonces vamos a obrar de acuerdo a nuestros propósitos, de acuerdo a nuestros planes, y se va a cumplir esta palabra que dice que apartados de Dios nada podemos hacer. Daniel se niega a atribuirse el mérito de la revelación o a considerarse superior a otros sabios, demostrando en todo tiempo su dependencia de Dios. Él presenta el motivo de este mensaje: revelar los eventos futuros, lo que han de suceder pronto, y traer paz y comprensión a la mente del rey, el destino de su imperio y los reinos venideros. Dar paz. El mensaje de la profecía, dar paz. Manifestar el plan de Dios, el propósito de Dios, el evangelio que usted y yo hemos recibido para compartir la paz de Dios con aquellos que no le conocen y para que ellos puedan descansar de sus aflicciones, de sus problemas, de sus necesidades. Una vez que ellos puedan venir al encuentro con Dios, ellos van a ser desafiados a poder vivir esta vida eterna que comienza aquí en este tiempo y que ya usted y yo
lo estamos disfrutando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nos estamos adentrando ya a los misterios, a la interpretación de este sueño, a la estatua. Vamos a ver ya estos imperios que gobernaron el mundo hasta el reino de nuestro Señor Jesús, cuando el Señor Jesús establece su reino, en su nacimiento, en su llegada, en su plan, en su propósito, en su vida. Y vemos cómo Dios tomó el control de toda la historia, de todos esos tiempos, y nos maravillamos en el conocimiento y en la obra de Dios en el mundo. Padre Santo, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, porque reconocemos, Señor, nuestra dependencia delante de ti. Tú eres el Dios de nuestras vidas, Padre. Tú eres el Salvador de nuestras vidas. Nuestras vidas, Señor, delante de ti han sido depositadas, Padre. Y en esta tarde, Señor, tú has hablado a nuestros corazones, Señor, a nuestra mente, a nuestra voluntad. Y nos humillamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, nuestra dependencia delante de ti. Reconocemos, Señor, que no hemos actuado correctamente, Padre, porque no hemos obrado en fe, Señor, porque no hemos obrado valientemente, porque no hemos accionado, porque no hemos actuado humildemente, porque no hemos sido prudentes, Señor, porque no hemos depositado nuestra confianza plena, total en ti, Señor. Nos ha faltado, Señor. Nos hemos quedado, Señor, en el intento. Pero tú eres un Dios bueno, Señor, de misericordia y de amor. Por eso nos hablas en esta tarde y nos invitas, Padre, a volvernos a ti, Señor, a depositar, Señor, fielmente, totalmente, todo nuestro ser delante de ti, Padre, para no dudar, para creerte a ti, bendito Dios, y avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, para crecer, Señor, en el conocimiento de ti, Señor, de tal manera que podamos alcanzar la madurez, Padre, y podamos, Señor, cumplir con el propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra. Permite que nuestros ojos, Señor, estén abiertos, siempre abiertos, que podamos darnos cuenta de nuestra condición, que podamos reconocer, Señor eterno, que te necesitamos, y no confiar, Señor, en nuestra propia prudencia. En todo tiempo, Señor, también pedimos para que seas tú, bendito Dios, recordándonos quiénes somos, bendito Padre, que para este tiempo hemos nacido, para este tiempo, Señor, tú nos has puesto en este lugar. Queremos, bendito Dios, asumir nuestra responsabilidad en el reino. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, como Daniel, con ese carácter cristiano, dispuestos a ejecutar tu plan, Señor, tu plan perfecto, y ser, Señor, esa luz en medio de las tinieblas, esa sal en medio de la tierra, y no como los reyes de los pueblos, Señor, de Israel y de Judá, que no asumieron su responsabilidad en el reino y fueron gobernados, sus hijos, sus esposas, su pueblo, Señor, fueron gobernados por otros. Nosotros como hijos tuyos, Señor, queremos asumir nuestra responsabilidad en el reino y vivir en fe, Señor, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios, la fuente de toda sabiduría. Dirige nuestros pasos, Señor, en esta tarde. Te lo estamos pidiendo. Dirige nuestros pasos. Llénanos de ti, bendito Señor. Y permítenos confiar, Señor, en todo tiempo. Aunque las circunstancias, Señor, sean adversas, aunque la higuera no florezca, aunque no existan frutos en la vid, que nuestra fe esté, Señor, firme, Señor, como viendo al invisible, porque caminamos por fe y no por vista, Señor eterno. Recibe nuestra gratitud, recibe toda la gloria y toda la honra. Solamente tú eres digno. En Cristo Jesús nuestro Salvador, a ti oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.